quiero tratar de ser lo más breve posible, porque esta mañana hablamos bastante, y contar un poco acerca de la historia. ¿Cuántos conocen la historia de Asa? Me gusta cuando no conocen la historia porque entonces me facilita el poder contarla. Los pastores decimos, usted ya sabe la historia, pero la contamos igual. Y el rey Asa, dice la palabra, que fue un rey el cual Dios levantó. Y dice la palabra claramente que hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Y si la palabra dice que hizo lo bueno y lo recto, es porque realmente hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Y dice que, ¿por qué aclara esto? Porque había reyes que no andaban en el camino del Señor. Había reyes los cuales permitían la idolatría, los cuales permitían que el pueblo adorara a otros dioses. Tenían esa facilidad, ¿verdad?, de permitirle a la gente que adorara a quien quisiera. Eran bastante permisivos. Pero cuando Asa sube al reino, dice la palabra del Señor que quitó los lugares altos, que quitó la idolatría, ¿verdad? Y no solamente que quitó la idolatría en los lugares altos, sino también dice que mandó al pueblo a que buscara a Dios. Mandó al pueblo a que se pusiera a cuentas con Dios. Mandó al pueblo a que se instruyera en la ley de Dios. Porque cuando nosotros sacamos algo de nuestras vidas, cuando estamos luchando quizás con un mal hábito, estamos luchando con algo en nuestras vidas, necesitamos llenarla. Y llenarla de la presencia de Dios. Entonces dice, estamos sacando los ídolos y necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Entonces, en toda esta reforma que el rey hace, dice la palabra, que durante 10 años hubo paz en el reinado de Asa. Pero durante esos 10 años de reinado, durante esos 10 años de paz, dice la palabra que Asa se dedicó justamente a eso, a edificar el pueblo espiritualmente, pero también a reconstruir la ciudad, a hacer ciudades fortificadas, pero también a preparar un ejército. Dice la palabra, lea la historia que es muy linda. No le voy a dar en detalle dónde se encuentra, pero entre 14, 15 y 16 así se encuentra la historia. Dice que preparó un ejército y tenía 580.000 hombres, 300 para un lado y 280.000 para el otro. Tenía un ejército de 580.000 hombres. El periodo de paz a Asa le sirvió para prepararse. El periodo de paz le sirvió para reestructurar la vida religiosa del pueblo, la vida social, la vida también de construcciones. Y el Señor hablaba en mi corazón y yo quiero hablarle lo que el Señor hablaba en mi corazón con respecto a esta historia y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias. Los periodos de paz en nuestras vidas, ¿para qué sirven? Los periodos de paz en nuestras vidas sirven para que nosotros nos preparemos. No sirven, los periodos de paz en nuestras vidas no son para que nosotros vayamos a la Rambla a tomar mate porque como en casa está todo bien. Los periodos de paz no son para que nos quedemos en casa tranquilos. Los periodos de paz en nuestras vidas no son para que nosotros, como decimos comúnmente, hagamos la plancha y nos quedemos tranquilos. Total, está todo bien. Porque parece que cuando hay necesidad en nuestras vidas, ahí es cuando buscamos de Dios. Ahí es cuando nos acercamos a Dios. Y ahí es cuando empezamos a orar. Y cuando empezamos a buscar. Y cuando empezamos a buscar en la palabra. Pero cuando todo está bien, parece que nosotros nos descuidamos. Los periodos de paz en nuestras vidas sirven para prepararnos. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que podamos resistir en el día malo. Eso dice la palabra, eso dice su Biblia. Dice que debemos vestirnos de toda la armadura. Pero no tenemos que correr a buscar la armadura cuando vemos que las cosas están mal. Necesitamos antes prepararnos en oración, en búsqueda de la presencia de Dios, para cuando venga el día malo, porque no sabemos en qué momento el día malo va a venir. En el capítulo 14 dice que el Señor le dio, en el capítulo 14, le dio un tiempo de sosiego. ¿Por qué? Porque habían buscado a Dios. Cuando buscamos a Dios, la paz de Dios viene a nuestras vidas. Pero la paz de Dios que nosotros recibimos, el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz pasajera. Es una paz muchas veces conveniente.
Pero la paz que Dios da es una paz verdadera. Amén. Entonces, cuando en este periodo de paz Asa entendió que habían tenido paz y habían sido prosperados porque habían buscado a Dios. El secreto de la prosperidad de nuestra vida y la bendición en nuestra vida es por buscar a Dios. Hoy le decía a alguien, no viene por lo que nosotros podamos hacer, sino por buscar a Dios. Los hijos de Dios no tenemos otra manera y otra forma de ser prosperados y de ser bendecidos, sino es por buscar a Dios. La prosperidad y la bendición vienen a nuestras vidas cuando nosotros buscamos a Dios. Asa reconoció que la bendición, dice, somos bendecidos porque hemos buscado a Dios. Qué importante es reconocer, hermanos, en este tiempo tan materialista que estamos viviendo, donde pensamos que todo pasa porque yo me esfuerzo, que todo pasa porque yo lo sé hacer, porque tengo capacidad. Más allá de que Dios nos haya dotado de ciertas capacidades para hacer ciertas cosas, debemos siempre entender que la bendición y la prosperidad a nuestras vidas vienen porque buscamos a Dios, o van a venir a nuestras vidas porque buscamos a Dios. Pero este periodo de paz de 10 años dice que en un momento se vio amenazado, porque se levantó, como leíamos allí en el versículo 7, se levantó un ejército, el versículo 9 dice, y salió contra ellos Sera el etíope con un gran ejército de 1.000.000 de hombres, de carros y de caballos. ¿Cuánto dijimos que tenía Asa? 580. O sea que era el doble de lo que tenía. A veces vienen luchas y vienen tribulaciones y situaciones a nuestras vidas que parece que son más grandes que nosotros y no sabemos qué hacer. Pero dice que en esta circunstancia Asa hizo lo que nosotros hacemos habitualmente o necesitamos hacer, es clamar a Jehová. Entonces dice que Asa clamó a Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Lo primero que entendemos en esta palabra que hizo Asa fue reconocer la superioridad de Dios. Y lo primero que quiero decirle en esta tarde, hermanos, que nosotros necesitamos entender que Dios es superior a todas las cosas. Dios supera nuestra mentalidad. Mire, esta mentalidad es tan chiquita. Esta mentalidad, miren, y aún creo que la persona más inteligente, porque hay más inteligentes que yo y hay más inteligentes que usted. Aún las personas muy inteligentes, miren, no alcanzan a comprender la superioridad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entenderla? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela la superioridad de Dios. A veces nosotros tendemos como seres humanos a pensar que a Dios se le escapan las cosas, que Dios no sabe, que Dios no sabe cómo lidiar con los problemas del mundo, que Dios no sabe cómo hacer en ciertas situaciones. Pero cuando leemos esta palabra entendemos que Asa reconoció la superioridad de Dios sobre todas las cosas, la superioridad y el poder de Dios, porque le dice, para ti da lo mismo ayudar al fuerte que ayudar al débil. Para ti no hay imposibles. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios todopoderoso, que el Dios que nosotros adoramos en esta tarde es un Dios que no tiene límites. Yo no sé por qué nos hemos acostumbrado como iglesia a restarle poder a Dios, a pensar que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer o que Dios no sabe cómo hacerlas. Cuando vemos esta palabra dice que Asa entiende que Dios es superior a todas las cosas. Necesitamos volver a esos tiempos de dependencia de Dios, de creer que Dios es poderoso y que Él tiene todas las cosas, todas las cosas en su control. Nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental, nuestra vida espiritual, todo Dios lo tiene en su mano. Por eso es que Asa fue a clamar a Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, en medio de nuestras situaciones, al entender la superioridad de Dios, tenemos que venir a clamar a Dios. Tenemos que buscar al Dios que puede ayudarnos. Otra cosa que entendió Asa, y confiaba en la protección divina. Confiaba en la protección divina.
y confiaba que Dios estaba por encima de cualquier hombre. Qué bueno es que nosotros podamos entender, hermanos, que solamente Dios hay situaciones en las cuales puede ayudarnos y necesitamos buscar a Dios en ese momento. Dice la palabra que allí salió Asa a la guerra y el Señor le dio la victoria. El pueblo cantó, el pueblo adoró, el pueblo le dio gracias al Señor, como decía el pastor, gloria a Dios, al Señor mientras yo tomo mi té. Le dio gracias al Señor, le adoró, cantó, le dijo qué bueno lo que hizo el Señor. Pero pasando el tiempo, allí vamos al capítulo 13 ahora, había guerra entre el pueblo de Israel y Judá. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. ¿Usted sabe por qué? Porque se levantaron unas tribus y diciendo, ¿por qué solamente Judá? ¿Por qué solamente los de Judá pueden acceder al trono? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué solamente el sacerdocio de Aarón? ¿Por qué solamente los levitas pueden ministrar? Nosotros también podemos hacerlo. ¿Cuántos están conmigo? Yo, 10. Entonces dijo, nosotros vamos a hacer nuestro reino, vamos a levantar nuestros sacerdotes y los de Judá que sigan en lo suyo. Total, todos somos pueblo de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces allí quedó dividido el reino del norte y el reino del sur. Y comenzaron a pelearse entre ellos. Entonces se levantó allí el rey Baasa. Y dice que levantó una ciudad fortificada. Allí en medio en el paso hacia Judá. Como quien interrumpiendo o estando allí en el medio del paso de Judá. Comenzó a levantar una ciudad fortificada. Cosa que nadie pasara para Judá. Porque reconocían que allí se adoraba al verdadero Dios. Y lo que ellos estaban haciendo era simplemente un remedio de adoración, porque había sacerdotes que estaban ministrando que no habían sido llamados a ministrar, no estaban en el orden de Dios. Entonces empezó la guerra y allí levantó una ciudad fortificada, diciendo por acá no van a pasar más. Cuando Asa ve esta situación, dice la palabra que no busca a Dios, sino dice que va a buscar ayuda en el rey de Siria. Le pide ayuda al rey de Siria, que a su vez el rey de Siria, parezco una maestra de escuela, a su vez el rey de Siria tenía un convenio con el reino de Israel. Y usted sabe que esos convenios que se hacían eran por dinero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vos no me molestás, yo no te molesto, pero te paso una mensualidad por mes. Vos no me molestás, yo no te molesto, pero vos podés pasar por acá cuando quieras. Yo te puedo dar de mis ganados, de mis vacas, de mis ovejas, cuando vos quieras, pero no me molestes. Estamos en paz. Y dice la palabra que Asa, en medio de esta situación, busca ayuda en este hombre. Y fíjese qué clase de hombre, que teniendo un convenio con el rey Baasa de Israel, rompe ese convenio. Le dice, tengo un convenio con el rey de Israel, pero no importa, yo te voy a ayudar igual. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Asa fue a la casa de Dios y sacó de los tesoros de la casa de Dios. Se hizo allí una provisión de dinero y de joyas y de artículos de oro y se los llevó y compró la alianza con el rey de Siria. El Señor hablaba a mi corazón esto, hermanos. A veces nosotros negociamos con las cosas de Dios. A veces nosotros lo que es de Dios lo negociamos en favor de nuestras vidas. Y este hombre sacó de las cosas de Dios, de los tesoros de la casa de Dios, para negociar en favor de su vida. A veces nosotros negociamos lo de Dios en favor de nuestras vidas. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces, hermanos, sacrificamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestro llamado, nuestro ministerio.
Tenemos reunión los días miércoles, los días domingos. Y a veces, hermanos, utilizamos ese recurso espiritual para, en vez de venir a buscar al Señor, lo utilizamos porque necesito trabajar, porque el dinero no me alcanza. Y yo quiero decirle que si el dinero no le alcanza, revise su estado financiero con Dios. Así me lo dijo el Espíritu Santo en esta madrugada. Si usted necesita trabajar más porque el dinero no le alcanza y eso le está impidiendo llegar a la casa de Dios, le está impidiendo tomar responsabilidades en la casa de Dios, entonces estamos tomando de los recursos espirituales, de los recursos de Dios para nuestro beneficio personal. Y cuando leemos esto, hermanos, no estamos tan alejados de lo que muchas veces estas personas que nos deja el Señor en su palabra hicieron. Uno dice, wow, qué horrible. Ay, a mí no me daría. Pero a veces sin darnos cuenta, hermanos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Le restamos lo que es de Dios. Le restamos nuestro tiempo a Dios. Sea para trabajar, sea para estudiar. ¿Y qué le digo? No estudie, no trabaje. Sí, estudie, trabaje. Pero no le reste el tiempo que le corresponde a Dios. Parece que el tiempo que primero cortamos es el tiempo de Dios. Tenemos tiempo para todo, pero el tiempo que recortamos, por eso no puedo llegar a la iglesia. Por eso no puedo llegar al culto. Quitamos de los recursos espirituales, quitamos de lo que Dios nos ha dado, de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces dice, este rey hizo alianza. Derrotaron al rey de Israel. Y este que estaba levantando allí la muralla china, el muro de Berlín, que estaba levantando esa gran muralla, cuando fue invadido por rey de Siria, se terminó la construcción. Entonces dice que vino Asa y agarró todos los materiales que este había comprado y se los llevó a Judá y allí edificó otra ciudad. Contento. Logré mi cometido, hice lo que estuvo bien lo que hice. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas y estamos convencidos de que está bien lo que hicimos? Pero lo bueno de esto, hermanos, que el Señor siempre cuando hacemos las cosas mal nos va a salir al encuentro. Y dice que allí le salió al encuentro el profeta Ananí. Y le dijo allí en el capítulo 16, quiero que lo lea conmigo, vamos a leerlo. Dice allí en el versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los etíopes, los libios, no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Le dice, ¿por qué en un momento confiaste en Dios? Y cuando yo leo esta palabra digo, ¿qué cambió? ¿Qué hizo que no pusiera su confianza en el Señor? ¿Qué hizo que dejara de confiar en el brazo fuerte de Jehová? Le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos. A veces vemos a Dios en grandes liberaciones en nuestras vidas. A veces vemos a Dios socorriéndonos en grandes situaciones difíciles de nuestras vidas. Pero a veces hay momentos que parece que no podemos clamar a Dios, no podemos buscar a Dios. Y entonces comenzamos a buscar recursos personales. Comenzamos a tratar de salir solos. A mí me impresiona la gente que dice, no, yo de esta salgo solo. No vamos a salir solos, necesitamos a Dios. Necesitamos poner a Dios en nuestras vidas. Entonces viene la reprensión, hermanos, porque la reprensión de Dios siempre viene sobre nuestras vidas. Yo pensaba en esta mañana también que la palabra de Dios nos confronta. Y a este Asa que venía contento, mire, era como que si se hubiera dado contra un muro. Porque a veces la palabra del Señor nos habla así.
Y pensé, cuando uno choca, el impacto del choque depende de la velocidad en que nosotros vengamos. Si venimos a 150 por hora, mire, esté seguro que no va a quedar nada. A veces nosotros venimos súper embalados y estamos bien, estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien y de repente, ¡pum!, te estrellás contra la palabra de Dios. De repente viene la palabra de Dios y te dice, pará. Y nos arrugamos, hermano, nos damos contra la frente, la nariz, la boca. Porque la palabra de Dios es confrontativa. Y algo bien importante que dice el versículo 9. El profeta le dice, porque los ojos de Jehová recorren la tierra. Porque el Señor miró que Asa estaba haciendo lo bueno, pero también vio que Asa estaba haciendo lo malo. Porque Dios lo que está bueno dice está bueno, pero lo que está malo lo reprende. No esperemos que Dios nos aplauda o que Dios nos deje pasar por alto nuestros pecados porque ayer nos portamos bien, porque ayer hicimos las cosas bien, porque eso lo dice la palabra. Muchos vendrán a aquel momento a decirme, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, mira que yo prediqué. Señor, mira que yo iba por la calle. Mira que yo me sacaba el bocado de la boca y se lo daba a la gente. Mira que hice muchas cosas bien. Pero el Señor le va a decir, apartado a mí, no los conozco. Porque los ojos de Dios recorren la tierra. Porque el Señor escudriña nuestro corazón. Porque aún, hermanos, lo que nosotros hacemos, que creemos que lo hacemos en secreto de otros, el Señor lo está mirando. El Señor sabe y el Señor conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. El Señor conoce todas las cosas. Yo me puedo esconder de usted, me puedo esconder de mi esposo, me puedo esconder de mis hijos, me puedo esconder detrás de una puerta. Pero si los ojos del que recorren toda la tierra, dice que desde el cielo Él ve nuestras acciones, Él escudriña nuestros pensamientos, Él ve lo que hacemos, cómo actuamos, cómo pensamos. Inútilmente, hermanos, muchas veces nosotros nos justificamos nuestras acciones. Dice que Asa, cuando se sintió confrontado, ¿sabe lo que hizo? Se enojó. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se sintió reprendido por la palabra de Dios, se sintió confrontado y dice que se enojó. Entonces mandó al profeta a la cárcel. ¿Qué culpa tenía el profeta? El profeta solamente hablaba lo que Dios le mandó a hablar. Y los profetas o los que predicamos solamente hablamos lo que Dios nos manda a hablar. Dios dice, di tal cosa y la decimos. Pero ¿cuántas personas a veces se enojan? Me enojé con el pastor, me enojé con el líder, me enojé, no me gustó lo que me dijo. Hubo alguien una vez que le dijo, hoy lo que usted habló, lo habló todo para mí, así que yo no vengo más a la iglesia. ¿Lo hablamos por usted? Si lo hablamos para usted, gloria a Dios, pero no lo hablamos por usted, lo hablamos para usted, pero también lo hablo para mí. Porque cuando preparamos una palabra, hermano, no decimos, hoy viene Katy, a Katy le voy a decir esto. Hoy viene Janet, a Janet le voy a decir esto. No, hermanos. La palabra sale y al que le cae, le cae. Y al que la necesita, al que le cae porque la necesita. Y dice que Asa se enojó y lo mandó a la cárcel. Pero dice que también mandó a otros. Porque en medio del gozo y en medio de la bendición y en medio de la victoria que habían recibido, el pueblo se había comprometido con Dios, de ser fieles a Dios. Y hermano, y esa fidelidad que nosotros le profesamos a Dios, tenemos que llevarla a cabo en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Porque en los momentos de felicidad y en los momentos de bienestar, qué fácil es ser fiel a Dios. Pero cuando vienen los obstáculos, cuando vienen los tropiezos, ¿cómo hacemos para ser fieles a Dios? Le podemos decir al Señor, que se presentó un obstáculo y entonces no pude. El Señor dice,
Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una palabra, tenemos una promesa. Y el pueblo, hermanos, que se había comprometido, quizás le dijo: rey, nosotros nos comprometimos con Dios. ¿Por qué ahora estás haciendo esto? ¿Por qué ahora te estás rebelando contra Dios? A veces nos enojamos con aquellos que nos dan un buen consejo, con aquellos que nos dicen: me parece que no estás haciendo bien, me parece que te estás quedando un poquito, me parece que... Nos enojamos. Y el pastor decía algo esta mañana: la palabra de Dios no puede quedar presa, la palabra de Dios no puede ser encarcelada, la palabra de Dios es libre. Y nosotros no podemos quedarnos callados si el Señor nos inquieta a hacer algo. Dice que metió a muchos a la cárcel. ¿Y sabe lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos enojamos y comenzamos a guardar en nuestros corazones, cuando no aceptamos? Mire, como dice el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos dice: al presente ninguna disciplina es buena, ninguna. Por más que yo te lo digo con amor, no es bueno, no nos gusta, nos molesta. Yo me imagino que si el escritor a los Hebreos hubiera podido hablar con Asa, le hubiera dicho: Asa, esto es tan fácil, arrepentite, es fácil, arrepentite, reconoce tus errores, mirá, aceptá la disciplina y vas a ser restaurado y vas a ser bendecido. Hermanos, por no esperar en Dios, a veces nosotros actuamos tan apresuradamente. Mire, había una bendición, había una victoria allí para Asa, que no solamente era contra el rey de Israel, sino contra los sirios, contra los libios y todos los que se presentaron. Dios le iba a dar una victoria. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y a pesar de lo que vivimos, nos mantenemos firmes porque sabemos que más allá Dios tiene un plan de victoria para nuestras vidas. Pero ¿cuánto nos perdemos muchas veces, hermanos? Porque nos enojamos. Dice, hoy otro rey también que dice: si hubieras golpeado más veces, mira, el Señor te hubiera dado la victoria. Pero nosotros, hermanos, somos apresurados. Me enojé, me fui. Me enojé y ya está. Hablábamos días pasados con Cristian y con Alejandra de los propósitos de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros no alcanzamos a entender. Y como a mí me gustaría ser como Dios, o entender lo de Dios. Que el Señor me muestre lo que hoy estoy viviendo para ver el resultado que va a tener mañana. Pero Dios no lo hace, porque Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Dios pone en nosotros la voluntad. A veces me gustaría que cuando me estoy por equivocar, que el Señor me tire un ladrillo de arriba del cielo, que me caiga y me parta la cabeza para no hacer lo que no debo hacer. Si Dios sabía, hermanos, lo que iba a hacer Asa, ¿por qué no lo detuvo? Me preguntaba esto. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no le dijo, no le mandó otro mensaje? Le dijo: no, Asa, quédate tranquilo, mirá que viene una victoria grande. No hagas alianza, porque Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos. Porque Dios nos da de su voluntad. Y al principio dice: si me buscas, me vas a hallar. El evangelio, hermanos, y el Señor es tan simple, nosotros la complicamos. El profeta le dijo: si buscan a Dios, lo van a hallar. Pero si lo dejan, Él también los va a dejar para siempre. Si lo desechan, Él también los va a desechar. Porque Dios no le gusta estar en un lugar donde no es buscado, donde no es adorado, donde no es honrado. Si nosotros no honramos a Dios, Dios no puede estar cómodo en nuestra vida. Si nosotros no honramos su presencia, si no honramos la presencia del Espíritu Santo, Dios no puede estar cómodo en nuestras vidas. Si no hay interés de búsqueda, Dios no está. Dios no está, es tan simple. Si me buscan, me van a encontrar. Si me buscan, me van a encontrar y yo voy a estar con ustedes. Es tan simple, hermanos, el evangelio. Es tan simple la presencia de Dios, los propósitos de Dios. Asa no pudo ver como nosotros muchas veces no podemos ver qué hay más allá.
A veces es como una cortina, simplemente estoy viendo la situación. Pero si yo confío en Dios y yo, pero si yo hubiera sabido. ¿Cuántas veces dijimos, si yo hubiera sabido, mire, no hubiera hecho? Si yo hubiera sabido, no hubiera hablado. Si yo hubiera sabido. Pero Dios nos enseña también en la prudencia. Dios nos enseña también a confiar en Él. Hoy estoy viviendo una situación, no la entiendo, Señor, pero confío en ti. Y cuando confío en Dios, hermanos, el Señor nos ayuda. El Señor nos da la salida. El obstáculo que no podamos vencer hoy, hermano, mire, usted puede tener un obstáculo sentado en esa silla y se mueve a esa otra silla y el obstáculo sigue, y se mueve a la otra silla y el obstáculo sigue, y se va y el obstáculo sigue. Porque hay cosas que si nosotros no aprendemos a saltear, si no aprendemos a sanar, si no aprendemos a dejar en la presencia del Señor, vayamos donde vayamos. Hermano, hoy es un ejército, pero mañana van a ser otros poderosos los cuales vamos a enfrentar. Porque no aprendimos a batallar. No nos preparamos. El pueblo se quedó contento con que Dios le había dado una victoria, pero no buscó la manera y la forma de poder mantenerse en esa victoria. Por eso es que cuando vino el problema se fueron corriendo a buscar ayuda humana. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude a poder buscar la voluntad de Dios en todo tiempo. Vuelvo y les repito, es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Los ojos de Jehová recorren la tierra. Los ojos de Jehová están mirando continuamente nuestras vidas. Nos están examinando continuamente. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, dice: los ojos de Jehová están en toda la tierra. Cuando Dios reprende nuestras acciones, no nos exaltemos, porque esto demuestra falta de inmadurez. Cuando los niños son reprendidos, se enojan. Cuando los adolescentes son reprendidos, se enojan. Le pegan portazos. Gritan, patalean. A veces nosotros cuando somos reprendidos hacemos lo mismo. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón en esta madrugada y me llevaba a cuando yo era niña y mi padre nos corregía, nos enseñaba, y después de que nos reprendía y nos corregía con la vara, como dice la palabra, nos encerraba, nos dejaba en el cuarto. Pero aún después él seguía hablando y seguía hablándonos. Nosotros de adentro del cuarto le decíamos: sí, sí, que no se entere mi papá. Sí, 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 tenés razón. Ajá, sí, claro, ¿cómo no? Pero papá no nos escuchaba. Papá nos reprendía y nos enseñaba. Y nosotros: sí, tenés razón, viejo, ¿por qué no te callate, viejo? Algún día voy a ser grande y me voy a ir de esta casa y no me vas a ver nunca más. Y ahora anhelo ver a mi padre. Ya voy a tener 18 años y me voy a ir de esta casa. Cumplí los 18, me casé y me quedé todavía. Pero hermanos, el Espíritu Santo me decía que a veces nosotros hacemos así con la palabra. El Señor nos habla, nos reprende, nos señala nuestros errores, pero nosotros por dentro nos estamos justificando. No, yo estoy bien porque yo soy así porque tal cosa. Yo soy así porque tal otra. No, yo tengo razón de ser como soy. Aunque la palabra me está diciendo que yo hay algo que tengo que cambiar en mi vida. Aunque la palabra me está diciendo que yo necesito ser transformado, mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, las necesito ser cambiadas. Y el Señor me llevaba allí cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y dice la palabra que se escondieron entre los árboles. Y siempre me causó impresión esa palabra: se escondieron entre los árboles. ¿No sabían que el Señor los miraba? Y dice, y agarraron hojas de higuera para tapar su pecado, para justificarse. Y a veces nosotros, hermanos, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra rebeldía,
Cuando la palabra sale, cuando el Señor dice, ¿dónde estás? Porque así le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Cuando el Señor nos busca a través de su palabra, mire, nosotros allí estamos, sacando hojas y tapándonos, no porque yo soy así, no porque esto, no porque es mejor hacer así, no porque, y así nos vamos tapando, hermanos. Pero los ojos de Dios que recorren toda la tierra nos conocen. A veces hasta nos encerramos en nosotros mismos. Yo quiero hacer algo que el Espíritu Santo habla a mi corazón en esta mañana. Y tengo 3 grandotes. Venga Ezequiel, venga Ángel, venga Franco y venga hermano Wilmar, es más chiquito. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón algo. A veces nosotros nos sentimos de una manera, Wilmar para este lado. Alguien nos agravia, alguien nos hace algo. Entonces, levanto un muro acá. Otra persona me hace otra cosa, vivo otra situación. Acá, costadito. Otro muro. Otro me hace otra cosa. Encerrada, sola, acá, que nadie me mire, que nadie me toque, para que nadie me haga nada, para que nadie me diga nada. Y el Espíritu Santo me decía, cuando estamos solos, parece como que yo me sentiría segura acá, bueno, con todos estos hombres fuertes. Yo estoy segura. Y a veces, hermano, esa falsa seguridad de que sola mejor. No me hablo con nadie, mejor sola que mal acompañado, dicen algunos. Pero también estar solo, hermano, no me permite poder interactuar, porque por más que quiera salir, mire, no me deja, no puedo. Y no me permite estar en comunión con otros. También este que es grandote, muchas veces no me permite ver para allá. No me permite ver más allá porque nos hemos encarcelado y nos hemos encerrado en nosotros mismos. Prisiones que nosotros hemos hecho, barreras que nosotros hemos levantado, murallas que hemos levantado. Decimos que para estar seguros, pero en realidad lo único que hacemos es apartarnos. Y lo único que hacemos es separarnos y quedarnos solos. Y allí cuando nos quedamos solos, miren, la soledad de nuestros pensamientos, de nuestra casa, de nuestras actitudes, de nuestras razones, nosotros estamos bien. Entonces no permito que nadie entre, que nadie me hable, que nadie me diga, que nadie me corrija. Gracias, caballeros. Pero esta tarde, hermanos, es una tarde de derribar muros. Es una tarde de abrirnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Es una tarde de dejar ese encierro en el cual muchas veces estamos porque creemos que es lo seguro, porque creemos que es lo mejor para nosotros. Cuando la palabra del Señor sale a nuestras vidas, hermanos, es para sanar y para restaurar, para que nosotros humillemos nuestro corazón. Aunque había llegado la reprensión del profeta al rey Asa, dice que él no humilló su corazón. No humilló su corazón. Y yo creo que usted medite, ¿qué le pudo haber llevado a cambiar de esta manera? A dejar de confiar en Dios. Dice, mencionaba el escritor a los hebreos, dice que la disciplina nunca es buena. En estos días, mi esposo me llamó la atención por algunas cosas. Yo le dije, gracias Señor, porque no me gustó. Y estuve ahí un par de días, hasta que nos sentamos y conversamos. Me dijo, no me gustó esto, no me gustó esto. Pero vino una hermana también y me dijo algo. Y yo dije, si 2 personas observaron algo en mí,
quiere decir que algo en mí no estaba bien. Pero tengo que buscar qué no estaba bien, qué me pasó, qué me pasa, por qué actúo de esta manera. Me examino a mí misma. ¿Por qué, hermanos? Porque necesito ser transformada cada día. Porque necesito cada día que el Espíritu Santo, que viene una reprensión, el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Una vez una joven me reprendió y otra hermana me reprendió y dije, yo no le dije a esta mocosa, ¿qué se piensa? Dije, no, tiene razón. Quizás yo tengo que cambiar esa manera de hablar, tengo que cambiar esa manera de actuar, tengo que cambiar. Porque cuando sale la reprensión, hermanos, es porque Dios quiere cambiarnos, es porque Dios quiere tratar, es para que nos humillemos. Si nosotros nos humillamos, dice la palabra del Señor, que Él nos va a exaltar. La altivez nos aparta de Dios. El creernos que nos la sabemos todo, hermano, no permite que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El decir yo me la sé toda y a mí nadie tiene nada que decirme, no permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, porque el Señor tuvo compasión de nosotros. Dice que tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Dice que el Señor miraba las multitudes y tenía compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos de nosotros andábamos como ovejas sin pastor? De acá para allá, perdidas, muertas de hambre, desesperados, sin saber a dónde ir, sin tener un lugar a dónde ir. Pero un día esos ojos de amor y de misericordia nos vieron. Esos ojos examinan nuestras acciones, examinan nuestras vidas. Por eso nosotros no tenemos que tener una fe cambiante como la que tuvo Asa. Un día confiaba y al otro día ya no confiaba. ¿Dios había cambiado? No, Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, porque dejamos de mirar al autor y el consumador de la fe. Y por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que mirar al autor y consumador de la fe para no tropezar en esta carrera. Porque ninguno tenemos ya la carrera ganada, la seguimos corriendo. La seguimos corriendo. Necesitamos mirar al autor y consumador de la fe. Los ojos de Dios ven cómo recibimos sus exhortaciones. Dios ve cómo recibimos esta palabra, si estamos descolgando hojas, si nos estamos justificando o estamos diciendo, esa soy yo, ese soy yo, esas son mis actitudes, eso es lo que tengo que cambiar. Los ojos de Dios recorren la tierra, los ojos de Dios ven cuál es nuestra reacción cuando somos llamados a ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cómo reaccionamos? Dios lo ve, Dios lo sabe. Cuando el Señor a través de su palabra o a través de una palabra nos llama a ponernos a cuenta con Él, a ordenar nuestra vida. Asa se enojó cuando estaba siendo amonestado y siguió sin arrepentirse. Siguió de la misma manera. Dice la palabra que en el año 39 se enfermó de los pies. Pero aún en la enfermedad, dice, no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. ¿Qué significa? ¿Que no tengo que ir a los médicos? No significa eso. Significa que yo no puedo poner mi confianza solamente en los médicos. Primero voy a Dios. Le conté la experiencia. Primero voy a Dios y después voy al médico. Primero le pido a Dios y después voy al médico. Pero Asa dijo, no es necesario clamarle a Dios, llámame al médico mejor. Y dice la palabra que de esa enfermedad que se agarró, se murió. Era alguien que había hecho lo bueno delante del Señor, pero el haber hecho lo bueno no le contabilizó como puntos a favor en el momento que fue llamado a hacer cuentas con Dios. Lo bueno que hagamos, hermanos, no tapa lo malo que hagamos. No pensemos que porque hice muchas cosas buenas, entonces Dios me va a perdonar. Dios es perdonador si nosotros nos arrepentimos, la única manera. Si me arrepiento, Dios me perdona. Esta era una oportunidad, porque Dios le estaba dando la oportunidad de humillarse. No le dijo, ya está desechado. No, le estaba dando la oportunidad para arrepentirse, como también a nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque Dios siempre da la oportunidad de arrepentirse. No confió en Dios y no estuvo dispuesto a humillarse, y así se murió.
en rebeldía contra Dios, y así se murió. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esos ojos de amor y de misericordia todavía miran nuestras vidas, miran nuestras acciones, lo bueno y lo malo. Nada le podemos ocultar al Señor. Nada podemos ocultar delante de su presencia. Aquellos ojos que se abrieron en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos salvación, todavía siguen abiertos sobre este mundo. No solamente para juzgar, sino también para ayudarnos cuando hay necesidad en nuestras vidas. Cuando hay situaciones en las cuales no podemos sobrellevar o no podemos saltear, cuando hay obstáculos que no podemos, sus ojos que recorren la tierra también nos miran con esos mismos ojos de amor y de misericordia. Ese mismo Dios, el cual juzga todas las cosas, también nos mira con ojos de misericordia. Y esos ojos de misericordia en esta tarde están sobre cada uno de nosotros. Yo le invito a ponerse de pie. Cierre sus ojos un momento. Pidamos al Espíritu Santo que sea Él que nos examine. Nunca estamos para juzgar a nadie ni para señalar a nadie, porque la palabra se encarga de eso. La palabra se encarga de examinarnos. Pero vengamos delante de la presencia del Señor sin justificaciones, sin decir por qué somos así o por qué actuamos así o por qué, como decía, hemos levantado esos muros a nuestro alrededor. Y si en esta hora hay alguien que tiene que derribar muros, derribemos esos muros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo. El Señor dijo que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros, unidos entre sí por las coyunturas. Unidos entre sí, somos un cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo. Nos necesitamos. No podemos estar solos, no podemos estar encerrados. Necesitamos los unos de los otros. Pero sobre todas las cosas necesitamos ser sinceros delante de Dios. Es un tiempo de sinceridad. Es un tiempo de dejar de lado las excusas, de dejar de lado nuestras justificaciones, porque dice la palabra que nuestras justificaciones son como un trapo sucio, no sirven para nada a la hora de encontrarnos con el Señor, a la hora de enfrentarnos con esos ojos de justicia. Yo no sé cómo usted puede ver los ojos de Dios. Hay una canción que dice que los ojos del Maestro son los ojos más bellos del mundo, pero también esos ojos nos miran para impartir de su justicia. Esa mirada también penetra nuestra alma. Esa mirada penetra nuestro espíritu. Esa mirada quiere entrar en nuestras vidas y arreglar lo que tenga que arreglar. Porque solamente Él sabe qué lugar ocupa cada cosa en nuestras vidas. Esta mañana cantábamos: ven y toma tu lugar. Yo le decía al Señor que realmente tú puedas tener el lugar que a ti te corresponde en nuestras vidas. Si te hemos descuidado, si te hemos dejado. A veces cantamos: aquí cuidamos tu presencia, pero realmente estamos cuidando la presencia. Realmente estamos protegiendo la presencia de Dios en nuestras vidas, y no porque Dios necesite protección, sino porque necesitamos protegerla de tantas cosas en nuestra vida para no perderla. Este mundo es tan cambiante, este mundo es tan desafiante, cambia constantemente, por lo cual necesitamos buscar la paz de Dios, esa paz que Él nos ha dejado, esa paz que nos inspira, esa paz que en medio de los conflictos, porque el tener paz no significa que no vamos a tener conflictos, porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él nos ha dado de su paz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber resolver nuestros conflictos, porque el mundo es un conflicto, porque la gente es un conflicto, Señor, y a veces no sabemos cómo lidiar. Por eso necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo.
Necesitamos que tú nos guíes, Señor, que tú nos sanes. Sane nuestro corazón. Cantamos sana nuestra tierra, pero primeramente nuestro corazón tiene que ser sanado, porque esta nación necesita intercesores con corazones sanos, gente que clame pero que tenga corazones sanos. Necesitamos ser sanados. Necesitamos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a humillarnos bajo tu poderosa mano. Cuánto aprendemos de este rey, Señor, que en su momento difícil te buscó a ti, pero no aprendió de sus experiencias, no se aferró a ti, se quedó simplemente con lo que había recibido. Padre Santo, ayúdanos en tiempos difíciles buscarte a ti. Y cuando venga la reprensión a nuestra vida, humillarnos, reconocer nuestros pecados. Ayúdanos, Dios mío, en esta recomendación que daba el profeta, a buscarte a ti para que puedas ser hallado. Cuánto podemos aprender, Señor. Cuánto necesitamos aprender cada día de tu palabra. Abre nuestra mente para que podamos ser enseñados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante su mano un momento y dígale: Señor, trata conmigo, habla conmigo. Habla en lo íntimo y en lo profundo de mi corazón. Que pueda aprender a escuchar tu voz. A veces mis pensamientos me aturden. Mis pensamientos no me dejan escuchar tu voz. Mis justificaciones no me dejan escuchar tu voz. Te pedimos misericordia, Espíritu Santo. Oh, el Señor dice que Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Que podamos ser esa iglesia, que cada palabra que recibimos nos vamos preparando para ese encuentro. Cada palabra que recibimos, Señor, Dios mío, lavamos nuestras vestiduras con tu palabra para tener derecho al árbol de la vida. Oh, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Cristo bueno.